No tengo la menor idea de cuántas veces en mi vida voy a tener que volver a comenzar desde cero. No me imagino cuántas veces voy a tener que volver a planear y volver a sentir miedo a fracasar. No tengo idea de cuántas veces más va a volver a suceder eso, pero debo admitir que es lo que más me fascina y emociona de la vida. Que tenemos un sinfín de oportunidades para volver a comenzar, para volver a iniciar, para volver a planear, para volver a tener sueños. Que la vida no se acabó ayer, que la vida no se acaba en el fracaso, ni en aquellos no que nos duele tanto. Y si voy a tener que empezar este proyecto una y otra vez, lo voy a hacer con todo mi corazón y con toda la energía que alguna vez soñé. Bienvenidas a un episodio de mi podcast Coffee with Jamie. Mi nombre es Jamie Ordaz y estoy muy feliz de estar una vez más aquí con ustedes. Y digo una vez más porque este proyecto Coffee with Jamie inició en verano del 2025 de este año. Y recuerdo muchísimo la emoción con la que comencé a grabarlo. No les voy a mentir con que no tuve expectativas, porque claro que cuando iniciamos algo estamos pensando en resultados, estamos pensando en nuevas ideas, estamos pensando en maneras de cómo compartir o llegar a las personas que queremos llegar. Más que enfocarme en las personas allá afuera, me senté a pensar qué es lo que Jamie está sintiendo en cuanto a su podcast. Y realmente es que los 8 episodios que fueron grabados y unos cuantos más videos que ya no subí, cada uno de ellos tuvo un 110% de mi energía. Y cada uno de ellos fue planeado con mucho corazón, con muchas ganas y con la intención de llegar a conectar con las personas que necesitaran escuchar lo que estaba pasando. Jamás he pensado que mi vida es extraordinaria. Sin embargo, sé que a raíz de tantas decisiones que he tomado y tantos comienzos, he aprendido un sinfín de cosas que no me quiero guardar y que no quiero solo tener ahí en un cajón de recuerdos, escritos, de cartas, que no me sirve de nada tenerlo ahí, y mucho menos en mi corazón y mucho menos en mi mente. También para mí es una forma de sentarme a procesar lo que está pasando en mi vida, lo que ya pasó en mi vida y cómo construir algo y compartirlo. Me da calma, me da paz, me hace sentir bien poder poner en palabras lo que alguna vez sentí y lo que alguna vez viví. Estoy muy feliz por este proyecto. Coffee with Jamie nació con una ilusión muy grande y tuve muchas expectativas de quienes me estaban rodeando, y creo firmemente en que no es que haya sido culpa o responsabilidad de estas personas, sino que muchas veces yo detuve a mi propia voz por no incomodar a mi alrededor. Porque tú sabes, ¿no? Que estás empezando algo, cuando estás empezando un proyecto, las personas que están a tu alrededor van a realizar preguntas, van a querer saber de ti, van a querer saber qué estás haciendo, o incluso no. O incluso no van a querer saber lo que está pasando. En ese momento, cuando nació Coffee with Jamie, esperé un apoyo de personas de las que no debía esperar nada. Creo que estaba como en una balanza así, sintiendo que mi podcast podía incomodar y a la vez fallándome a mí misma y a la vez intentando conectar con lo que yo estaba sintiendo y con lo que sentí alguna vez. Cuando inicias algo, es muy importante tener una red de apoyo, y si no tienes una red de apoyo, fortalecer el propósito, fortalecer la idea y fortalecer tu fe. Coffee with Jamie nació con el propósito de conectar con personas a través de mis decisiones, hayan sido las mejores o incluso no las mejores para mi vida, de aquellas que me orillaron a que mi alma se sintiera muy cansada y triste, y otras muchas decisiones que me hicieron sentir más viva que nunca. Y Coffee with Jamie es una de esas decisiones que me hace brillar el alma, que me hace volver a tener una razón para estar aquí. Había pensado demasiado cómo nace la idea de comenzar un proyecto, cómo nace la idea de un podcast.
a pesar de que Coffee with Jamie en 2025, pero no fue el primer proyecto, sino que fue el segundo proyecto. El primer podcast que yo intenté realizar, que comencé, se llama Un abrazo a la vida. Este podcast, detrás de él hay un mar de emociones y unas historias demasiado intensas, porque era lo que en ese momento estaba viviendo. ¿Qué es lo que se diferencia de Un abrazo a la vida con Coffee with Jamie? Más que el nombre, era la representación y lo que significaba para mí. Un abrazo a la vida tenía la ideología de cómo romantizar la vida, cómo abrazar la vida, de cómo verla con amor a pesar de cualquier cosa que esté sucediendo, sea buena, sea muy triste o sea muy dura. Ese título para ese podcast le quedaba bastante bien. Recuerdo que algunos de los episodios que grabé, uno de ellos lo grabé llorando, porque era demasiada la emoción que estaba sintiendo en ese momento. Y a ver, no me malentiendan, simplemente fui una joven que se sentó a grabar en su cuarto y lo subió tal cual, así natural, que justo era lo que Un abrazo a la vida quería representar. Y obviamente pues fui creciendo, fui teniendo otras experiencias y se me ocurrió simplemente cambiarlo a Coffee with Jamie, porque no es más que una plática conmigo misma que quiero expresar allá afuera. Puede tener esta perspectiva o esta forma de ver la vida con dulzura y con amor también, sin olvidar esta parte de realismo, profesionalismo incluso y propósito. En el verano que comencé a realizar este proyecto, lo hice sin una base, lo hice con el corazón abierto. Y aunque me encanta y me encantó la idea de comenzar así, quise preguntarle a Jamie cómo se sentía de tener el corazón abierto sin un plan. Y más que sentirme tranquila con esa idea, me sentí un poco asustada y sentí que debía cambiar algo, comenzar a plantear mis propios límites, que es lo que quiero compartir. Así que Coffee with Jamie volvió a empezar con una intención más fuerte, con un propósito más establecido, con una ideología romántica y a la misma vez respaldada por la Biblia, porque soy cristiana. Y el contenido de mi podcast, en muchos de mis episodios, si no es que en todos los que vienen, va a haber algo relacionado con la Biblia. Jamie no fue cristiana toda su vida. Jamie no leyó la Biblia toda su vida. Hay muchas historias que simplemente fueron vividas por la misma naturaleza de ser humano, por la misma naturaleza de ser una mujer, de ser un adolescente o de ser una niña. Todas esas experiencias que, aunque no fueron reconocidas conscientemente por Dios, Él mismo las escribió, y estoy segura que Él mismo estuvo en cada uno de mis momentos y en cada uno de los episodios y temporadas de mi vida. Hoy más que nunca, Dios está cerca de mí y quiero iniciar este proyecto reconociendo en primer lugar que es Él el que me ayuda a entender mi cabeza, mis emociones y ponerle nombre a cada una de las cosas que estoy viviendo. Repito, fueron escritas por el mismo creador y muchas de mis decisiones se volvieron a repetir. Yo no sé si como una forma de tener que volver a aprender. No tengo las respuestas de todo, y aunque pareciera que tengo las respuestas de algunas cosas, aún sigo aprendiendo y aún sigo siendo una mujer que puede tener errores, que puede tener muchas dudas, que me encanta seguir aprendiendo y que me encanta conectar y estar presente en mi vida y en la vida de las personas que más amo y más admiro. Siempre tuve la intención de hablar en público, tal vez, no lo sé. Recuerdo mucho que cuando estaba en el kinder, muy gracioso porque a mí no me gustaba para nada participar. Me encantaba mucho platicar con las niñas del kinder, pero jamás me gustó hablar en público cuando estaba muy chiquita. Tengo un recuerdo súper vivido en el kinder en el que expuse sobre el cuerpo humano. Recuerdo haber practicado en mi casa con mi mamá como todas las partes del cuerpo humano, ¿no? Los hombros, los brazos, la espalda, cosas demasiado básicas que mi cabeza entendió, que mi cabeza dominó. Recuerdo que mi mamá me ayudó a hacer como que en un pedazo de foamy y
papel. No sé, lo recuerdo muy bonito. Debo darles un contexto, pero la maestra de mi kinder a mí no me gustaba. Para mí me parecía una mujer demasiado ruidosa, demasiado gritona, que en lugar de darnos paz, no sé, como que en mí causaba mucho miedo. Entonces esa maestra no era un lugar seguro para mí. Me daba mucho miedo. Eso es un dato súper importante. No tenía como tal una lista de las personas que iban a pasar a exponer. Ella simplemente despertó ese día y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú y Jamie expongan. Ahí voy con mi cartoncito morado de foamy enfrente de la clase, todos los niñitos alrededor viéndome y mi hoja aquí, así. Yo temblando. La maestra, ¿cuándo vas a empezar? Y yo, hola, soy Jamie. Ok, platícanos qué nos vas a decir sobre el cuerpo humano, qué has estudiado. Y yo, todo en mi cabeza, todo lo tenía en mi cabeza. No podía dejar de ver las caras de los niños y no podía dejar de escuchar cómo la maestra me estaba diciendo que hablara. No pude hacerlo. 5 minutos y no pude hablar. Solamente dije, hola, soy Amy. La maestra seguía y seguía y seguía. ¿Cuándo vas a expresar? ¿Cuándo vas a hablar? No te escucho. ¿Qué vas a decir al respecto? Y yo, paralizada, no pude hablar. Esa fue la primera vez que hablé en público o que intenté hablar en público. Después tuvimos un proyecto sobre las Naciones Unidas o algo así y creo que yo hablé sobre la moneda y era un párrafo súper chiquito, pero lo expuse, lo hablé en el micrófono y san se acabó. Siempre me gustó ser como que el centro de atención de alguna u otra manera, más que nada en desfiles de la primavera. Me gustaba mucho disfrazarme, que me pintaran la cara, usar alas, todo este merequetengue de primavera siempre me ha encantado. En eso yo sí quería ser el centro de atención. Y así, después de muchos errores, el hablar se convirtió en una herramienta para desenvolverme y crear un performance en cada proyecto, en cada historia y en mi vida. Estuve cerca de la poesía y la escritura casi toda mi infancia. Mi papá me enseñó a recitar poemas, mi papá me leía cuentos y también me leía poesía. Siempre lo escuché cantar. La voz me parecía un poder y un regalo demasiado bonito y bondadoso. Escribía generalmente historias de amor, temas como el cuidado del ambiente, la convivencia imaginaria con diferentes culturas y cómo me imaginaba aprendiendo otro idioma. Generalmente siempre era el francés, pero no sé hablar francés. La escritura para mí es la forma más pura y honesta en la que puedo llegar a desenvolverme, en la que puedo llegar a conectar con lo que realmente siento y con lo que realmente está pasando por mi cabeza. Frida Kahlo es mi artista favorita y aunque hay muchos comentarios al respecto de su relación, la manera en la que ella expresaba su alma a través de sus pinturas e incluso sus escritos me inspira hoy en día. La manera que le escribía a sus enamorados, las cartas que le hacía a su mamá, mamita linda, y la forma en la que describía su vida me encanta. Mujeres como ella, mi mamá, mi hermana, las hermanas de la vida, mujeres de la historia como Sor Juana Inés, Josefa Ortiz, artistas mexicanas como Carla Morrison me recuerdan mucho la simpleza de vivir y la intensidad puesta en palabras e historia. Crecí con muchos sueños y con ganas de gritar y expresar. Y siempre he pensado que si guardo tan solo un poco dentro de mí, me ahogo. Escribir siempre ha sido para mí una forma de introspección, de entender y de volver a vivir lo que he sentido, de pensar un poco qué es lo que está pasando a mi alrededor, de entender con ideas claras qué es aquello que me pertenece y qué es aquello que simplemente adapté, escuché o entendí. Si me preguntaran qué es la escritura para mí, es el regalo del alma. Y la palabra y la lengua es lo que se materializa, se escucha, se lee o se observa, pues es la forma en la que nos comunicamos con las palabras.
También los gestos, el baile, la ropa, las pinturas. Hay muchas formas de expresar lo que a veces en palabras no puedes poner. Sin embargo, para mí, la escritura es el primer método al que acudo. ¿Será que las palabras para mí importan tanto? A veces vivo encajando en mundos en los que no quiero pertenecer. Que cuando vuelvo al centro de mi vida, a la escritura, o al hablar de manera 100% consciente como en estos momentos, entiendo quién soy. A los 13 años estuve súper conectada con esa parte de mi vida, de mi alma. Recuerdo todos los días llegar después de la escuela, a veces sin siquiera quitarme el uniforme, tomaba el computador de mi hermano y comenzaba a escribir. Marzo y la primavera, las flores y un poco de la brisa del verano. Así fue por un año, día tras día. Luego me enamoré y me rompieron el corazón. Pero irónicamente no sabía que al dolor también se le podía escribir. Yo solo escribía de las cosas bonitas, de lo que se sentía bien. No le había puesto palabras al dolor, porque para ser honesta, jamás en mi vida lo había vivido. Crecí en un entorno siendo una niña consentida, realmente. Pude crecer con muchos miedos. Miedos como el exponer sobre el cuerpo humano, miedos como al rechazo, al hacer una nueva amiga, miedo al entrar a una nueva escuela quizá. Normal, cosas de la vida. Y debo decir que con mucho privilegio, amor y ternura, crecí en un entorno bastante lindo. Los besos de papá en mi cara y la sopita de mi mamá nunca faltaron. Después de que me rompieron el corazón, no escribí más. Ni un poco. Volví a los 17 años. Mis escritos eran más intensos, pues era una etapa en la que estaba experimentando por primera vez quién soy. Quizá un poco o muy dramáticos, pero eran míos. Le escribí cartas a mi primer y único novio de la vida. Me perdía en sus ojos y la verdad es que todavía recuerdo lo que se sentía estar enamorada de él. Debo ser súper honesta en que nunca le volví a escribir a nadie como a él. Algunas las entregué, otras las guardé y unas cuantas las tiré. Él convertía las cartas en flores. Nunca me faltaron. Vivía en la primavera de la que siempre solía escribir. Aunque suena muy fuerte que nunca le escribí a nadie como a él, he expuesto de manera consciente que no le quiero escribir a ningún otro hombre cartas antes que a Dios. A los 19 años entré a la universidad y ese lugar, como la crisis de la adolescencia y el ser parte de algo, me quebraron por completo. Me asfixió. El marzo y la primavera ya no tenían ni una pizca de color. No recuerdo haber tocado el pincel y tampoco recuerdo haberme parado frente al público. Los escritos parecían ya no tener nombre y ya no había mucho a qué escribirle. 2 años en esa universidad y muy pocas veces toqué el pincel. Y otras veces solo maldecía a quien fuera. Les juro que tenía mares en los ojos y mi voz apenas se escuchaba. Muchas veces me sentaba en las piernas de mi mamá a llorar y le decía: mami, de verdad no entiendo lo que está pasando. Te juro que no entiendo lo que estoy sintiendo, pero estoy muy cansada. Y mi mamá solo tocaba mi cabello y me decía: ay, mi amor, ¿qué hago para que estés bien? Buscaba los rayos del sol en donde fuera. Me sentaba en el patio de mi casa, como mi mamá solía hacerlo y suele hacerlo todavía, a tomar el rayo de luz. Me sentaba y lo sentía en mis brazos, un poco en mi cara, y solo sentía como picaba, pero por fin sentía algo natural, algo vivo y algo real. Hacía algo de ejercicio y me sentía bien. Sentado en una silla, no volvió a hablar de poesía. No sé si fue la vida, mi adolescencia, que nos alejó tanto de la poesía, del amor y la ternura. Siempre sentí que yo iba corriendo en la dirección opuesta. Fui a la playa por el cumpleaños de Daniel y mío. Ese viaje escribí mucho. Escribí tanto, porque volvía
a sentir cosas reales, porque volvía a sentir que había algo. Después de 2 años, la primavera volvió a tener color, mucho color. Habían tonos diferentes de naranja, colores que no había visto, muchos tonos de verdes, risas diferentes, abrazos de personas nuevas, y azules de un mismo mar. ¿Cómo puede haber tanto color? Conocí a un alemán que me enseñó 3 cosas. 1, la vida no se termina ahorita. Me compartió la simpleza de vivir y de enamorarse de la cotidianidad. 2, el miedo a confiar es absurdo. Y lo repito, el miedo a confiar es absurdo. Confiar en alguien pesa mucho, pero tenerle miedo. Y 3, el alemán es muy difícil. La lengua. Y él. ¿O no? Hablé con él muchos meses, pero para no hacerles la historia muy larga, ese recuerdo de ese amor se quedó ahí. Intacto y lindo, como debía ser. Cuidado por la primavera. Tuve ilusiones, y no por él, sino porque una cuando tiene la mente en todas partes, ya sabes, así pasa. Pues después de esto, tuve más dudas. No me entiendo ni tantito. ¿Qué hago? Le preguntaba a mis amigos, a mis papás y a algunas compañeras de la universidad. No esperaba que me resolvieran la vida, pero el color se diluía en pensamientos, tristeza, ilusiones y sueños apagados. No sé. Esa universidad la dejé 3 meses después de todo este aprendizaje. Bien sabía que ese lugar apagó muchos sueños, pero también encendió muchos otros. Y sé que viví la versión más cruel y la versión más débil de mí misma. Y por primera vez había tomado una decisión de manera consciente. Había tomado una decisión que traía consecuencias con ella misma. Y así, por primera vez, sentí el volver a comenzar. Generar un plan B, quizá un plan C. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Lloré mucho, obviamente. No fue una decisión sencilla. Fue una decisión que me lastimó y también lastimó a muchas otras personas. Pero si algo he aprendido es que mis sueños no pueden a la misma vez cumplir los de otros. Yo sabía que tomar esa decisión iba a traer muchas otras preguntas. Iba a traer consigo mismo el tomar otras, muchas más decisiones y volver a comenzar. Me fui a vivir a otro estado. Por testaruda, por la crisis de los 20 tal vez. Quiero vivir, quiero hacer, no me gusta mi escuela. ¿Qué sigue? Y obviamente no me arrepiento. Nuevo estado, nueva cultura. Tenía unos cuantos billetes ahorrados en la cartera y ni un propósito. Solo ganas de vivir y de querer aprender, encontrar algo. Regresé a mi casa 6 meses después. Me acompañaron libros y algunas veces unas cuantas hojas. Pero no escribía tanto y no sabía cómo ponerle palabras a lo que estaba pasando. Mi papá me escribía a diario y la verdad es que todo estaba bien en casa. Él decía que estaba muy orgulloso de mí y también que contaba los segundos para verme porque me extrañaba. Y yo también le extrañaba mucho a él y a mi mamá, mi casa, mi familia. Mija, vuelve a la casa, no te falta nada, me decía. Pa, estoy aprendiendo mucho, neta. O sea, no te imaginas todo lo que he aprendido. ¿Sabías que en Halloween, aquí en el centro de México, no celebran esta festividad? Se esperan hasta el 1 de noviembre, papá. Y se pintan la cara como de calaveritas y piden dinero en lugar de dulces. Sí, mija, cuídate mucho. Sí sabía eso. Bueno, pa, yo no. También aprendí que está súper caro rentar un departamento y que no estoy lista para hacerlo sola, pero lo intenté. ¿Y sabías que en México también tenemos un café súper rico, papá? No sabía eso, estoy aprendiendo muchísimo. Creo que voy a ser barista. Te amo, hija. Besos, pa. Lloré 199 veces. Quería hacer de todo, quería comerme el mundo, quería trabajar en todas partes y quería conocer a todo mundo. Y no me faltaba nada.
Después salí con un francés. Ellos son muy aventurados y un poco secos. Recuerdo que después de tantas pláticas con él entendí que ese no era mi lugar. Todavía. Cholula es hoy en día uno de mis lugares favoritos en este mundo. Pero le dije con ojos tristes, no me gusta aquí. No estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Y ahora sé que no se trataba del lugar, sino que se trataba de mí. ¿Qué había en mi corazón que no podía vivir como él? Éramos jóvenes, él tenía 22 y yo tenía 20 años. ¿Qué estaba pasando en mi corazón? Comenzaba a escribir qué estoy sintiendo, qué está pasando y cuán enamorada estoy de esta ciudad y a la misma vez la odio tanto. Compré un micrófono y con el audio de mi celular comencé a grabar. Eran audios de quizá 20 minutos, pero real escribía con el corazón abierto. Una vez el alemán me escribió, es muy intenso. Cuando regresé a mi casa, mis papás estaban muy felices, obviamente. Yo seguía teniendo demasiadas dudas. Seguía sintiéndome en un fracaso y en un núcleo de una tristeza que no entendía. Todo estaba bien en casa, pero no tenía sentido. Solo me hundía más y más y más. Abandoné el podcast y no escribí más. Otra vez. No había de nuevo ni una pizca de color. Te juro, mami, que no me entiendo. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y ella otra vez sobando mi cabeza. Besos de mi papá, abrazos, y seguía sin entender que todo estaba bien. Y a veces me sentía un poco culpable. Nada me falta, pero siento un hueco aquí. Y ya siquiera escribir lo llena. Mis amigos ya no tenían respuestas y yo ya no tenía más lágrimas. Me fui en marzo del 2024, no solo a otro estado, sino a otro país, otra vez. En un mes, tratando de huir de todos y de todo, Dios me encontró y volví a empezar, volví a amar, volví a confiar, volví a escribir. También volví a tener nuevos sueños, nuevas metas, nuevas preguntas. Volví a sentir ganas de vivir. Volví a sentir ganas y curiosidad de lo que la vida tiene y las sorpresas que puedo llegar a vivir. Dios me salvó en abril del 2024. Este fue el versículo que literalmente salvó mi vida y salvó mi alma. Salmos 139, versículo 7. Jamás podré alejarme de tu espíritu. Jamás podré huir de tu presencia. Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, ahí estás. Si cabalgo en los vientos matutinos y habito en los lejanos océanos, aún allí me hallará tu mano, tu fuerza me sostendrá. Puedo pedirle a las tinieblas que me oculten y a la luz que me rodea que se haga noche, pero aún en las tinieblas no puedo ocultarme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas que la luz. Este versículo me hizo pensar que Él siempre estuvo allí esperándome y que Él planeó con perfección la noche en la que Él me encontró. Que planeó mis dudas, que planeó mi vida, que planeó todo lo que estaba pasando a mi alrededor y cómo Él dijo, no funcionó para ti que te llevara a otro estado, ahora te tengo que extraer a otro país con nuevas dudas, nuevos retos y nuevas personas y encontrarte. Mi testimonio con Él es muy extenso y me gusta pensar que cada día con Él es un nuevo testimonio, que cada día incluso es un volver a comenzar. Me ha enseñado Dios que la vida no me pertenece, que muchas veces, aunque parece estar todo tan calmado y todo tan bien, de pronto todo cambia y no necesariamente para algo malo, sino cambia. A veces siento que Dios me encuentra cuando escribo y ahora que le conozco, esos momentos, las flores volvían a crecer, era Él quien estaba ahí. Es por eso que este Salmos, siempre que lo leo, me recuerda a todos esos momentos en los que yo siento que Él estuvo esperando a que yo le diera una oportunidad en mi vida o a que siquiera yo corriera a sus brazos, porque en todos estos procesos de dudas,
de cuestionamientos, de dolor y de tristeza, jamás volteé a verle ni un poco a Cristo. Jamás abrí mis ojos ni mi boca a una oración, a escucharle. Que aunque no siempre hay respuestas para todo, sí hay calma en Él. Dios me devolvió lo que Él mismo un día de marzo sembró. Por eso nace Coffee with Jamie, un medio para expresar lo que mi corazón más siente y el amor que le tengo a mi familia, a mi historia y a mi entorno. Que los sueños sí se hacen realidad. Besos, chao.